En la clase de hoy utilizaremos la ley de seno y coseno para solucionar completamente un triángulo. ¿A qué me refiero con solucionar completamente? A encontrar todos sus lados y todos los ángulos que conforman dicho triángulo. Para empezar entonces nos dan este triángulo y también nos dan alguna información, como por ejemplo este ángulo que es de 112 grados y estos dos lados de acá. Lo primero que tenemos que hacer siempre, recordemos, es si no nos dan el triángulo con los nombres tanto en los ángulos como en sus lados, nosotros somos los que debemos asignarles dichos nombres. Recordando que los ángulos se denominan con letras mayúsculas, por lo general la A, la B y la C, y que los lados con esas mismas letras pero en minúsculas. Otra aclaración es que no importa el orden, no importa nosotros cómo coloquemos los ángulos, es decir, cómo nombremos los ángulos, pero sí dependiendo de cómo nombremos los ángulos, debemos nombrar los lados. Entonces vamos a hacer ese procedimiento que ya lo hemos hecho varias veces. Primero voy a denominar los ángulos. Entonces para mí en este caso voy a nombrar este como ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y una vez ya tenemos nombrados los ángulos, ahora sí recordemos que los lados se denominan con la misma letra y el que está al frente del ángulo. Es decir, si este es mi ángulo A, aquí al frente se denomina mi lado A. También si este es mi ángulo B, este 7 va a ser mi lado B. Y si este es mi ángulo C, al frente de dicho ángulo voy a encontrar mi lado C. Entonces vamos a denominar dichos lados también. Ya una vez entonces tenemos denominados tanto los lados como los ángulos, ahora sí procedemos a buscar cuál de estas dos leyes nosotros vamos a aplicar primero para hallar, cualquier dato que nos permitan hallar los datos que ya nos dio al inicio del enunciado, al inicio del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo, ¿cierto? En este caso un ángulo A, y tenemos dos lados que podríamos decir que son los dos lados que conforman o que están uniéndose con el ángulo A. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente estoy diciendo que tengo mi ángulo y mis dos lados que conforman ese ángulo. Recordemos entonces que la ley de coseno nos decía justamente eso, que si yo tengo un ángulo, y mis dos lados que conforman dicho ángulo, puedo aplicar la ley de coseno. ¿Y para qué entonces voy a aplicar la ley de coseno? Para poder hallar mi lado A. ¿Listo? Entonces vamos a copiar aquí primeramente la ley de coseno. Como habíamos dicho, entonces copiamos la ley de coseno y esta ley nos va a permitir entonces hallar mi lado A, que es justamente uno de los datos que no tengo. Entonces, ¿qué nos dice mi ley de coseno? Que el lado A al cuadrado, ¿sí?, es igual al lado B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno del ángulo A. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos absolutamente todos los datos necesarios para poder hallar dicho lado A. ¿Qué debemos hacer ahí? Muy sencillo, simplemente es reemplazar. Entonces reemplacemos los datos que ya tenemos en esta fórmula y posteriormente hallaremos el valor de A. Ya tenemos entonces reemplazado absolutamente todos los datos en la fórmula. Ahí lo que nos quedaría a nosotros es resolver. Consejo, intenten colocar todo esto en la calculadora, pero hagan uso del paréntesis, ¿listo? Para que les pueda dar mejor o más rápido el resultado. Ahora, si se les dificulta, pues obviamente ustedes pueden reducir esta expresión mucho más. ¿Y a qué me refiero con reducir la expresión? Pues que resuelvan algunas de estas cosas. Por ejemplo, resolver este 7 al cuadrado, este 4 al cuadrado, este menos 2 por 7 por 4, o también incluso este coseno de 112. Entonces vamos a reducir un poquito más la expresión, ¿listo? Para que en el momento de nosotros hacer uso de la calculadora, pues nos quede un poco más fácil. Vamos a ver entonces de qué forma empezamos a resolver para reducir un poco más la expresión. Como habíamos dicho, resuelvo estos cuadrados, 7 al cuadrado 49, más 4 al cuadrado 16, menos 2 por 7 por 4, nos da 56 por, este coseno de 112 lo dejé tal cual. Y después lo que hice fue sumar estos dos resultados, ¿cierto? 49 más 16 nos da 65 y el resto lo dejamos igual. Cabe aclarar algo muy importante, y es que si ustedes van a seguir reduciendo la expresión, ojo, lo primero que deben hacer es esta multiplicación, ¿sí? Si ustedes cogen 65 menos 56 y luego multiplican, les va a dar incorrecto. ¿Por qué?
Porque recuerden que el orden de las operaciones algebraicas es multiplicaciones y divisiones primero y luego sumas y restas. Entonces, en ese orden de ideas lo que tenemos que hacer primero es multiplicar este menos 56 por coseno de 112 y luego ya el resultado de esto sí lo operamos con este 65. En este caso yo que voy a hacer, ya lo tengo reducido suficientemente como para con la ayuda de la calculadora pues resolverlo. Ahora, algo también muy importante, y es que nosotros estamos buscando el valor de a, y esta fórmula que me permite hallar la a pero al cuadrado. Así que, ¿qué debo hacer para poder quitarle este cuadrado? Recordemos, simplemente sacarle raíz cuadrada, ¿cierto? Y así como le sacamos raíz cuadrada a esta al cuadrado, también debemos sacarle raíz cuadrada a toda esta expresión que tenemos acá. Y listo. Entonces, ya como sabemos, raíz cuadrada con cuadrado pues se cancelan, solo nos quedaría a. Y en este caso pues obviamente sí tenemos que tener en cuenta la raíz cuadrada. Entonces lo que debemos poner en nuestras calculadoras sería raíz de 65 menos 56 por coseno de 112 grados. Y el resultado sería el siguiente. Nos da como resultado entonces 9,27. Entonces, este valor sería lo que equivale en nuestro lado A. Es normal que mayor que los otros dos lados, pues porque miremos que este largo es mucho más prolongado, ¿cierto? Entonces es obviamente normal que mayor que el lado B y que el lado C. Ahora ya tenemos nuestros tres lados completos del triángulo, faltarían por allá los dos ángulos. Entonces, nosotros entre más vamos solucionando nuestro triángulo, por así decirlo, entre más datos vayamos encontrando, mucho más fácil se va haciendo hallar los demás datos. ¿Por qué? Porque se van abriendo múltiples posibilidades. Por ejemplo, yo en esta ocasión, teniendo los tres lados, ya podría otra vez con la ley de coseno hallar cualquiera de estos dos ángulos, ¿sí? Y también con estos tres lados también puedo utilizar la ley de seno para hallar también cualquiera de los dos ángulos. Entonces, para variar, pues, y como estamos viendo tanto ley de seno como de coseno, vamos a utilizar la ley de seno. ¿Cuándo nosotros podíamos aplicar la ley de seno? Cuando teníamos una pareja de datos y cualquier otro dato, ¿sí? Entonces, miremos acá, por ejemplo, tengo una pareja de datos. Pareja de datos es que tenga tanto el ángulo como el lado de la misma letra. En este caso, tengo el ángulo A y el lado A. Y tengo cualquier otro dato, pues claro, tengo el lado C y el lado B. Así que perfectamente podría aplicarlo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar la ley de seno para poder hallar este ángulo B. Entonces, primero que todo, copiemos la ley de seno. Comenzando con el curso y con la ley de seno, pues habíamos visto que esta fórmula se puede copiar de dos formas, ¿sí? Con la razón trigonométrica seno arriba y los lados abajo, tal cual como lo tenemos acá, o al revés, con los lados arriba y las razones trigonométricas abajo, ¿sí? Es decir, en el denominador. Y en la anterior clase les había dicho que cuando vamos a utilizar la ley de seno para hallar ángulos, les recomendaba tener las razones trigonométricas arriba, en el denominador, ya que el despeje iba a ser un poco más fácil. Eso es una recomendación, ¿no? No es que sea algo totalmente obligatorio, pero sí recomiendo que sigan ese consejo. Ahora, como les decía, se abren muchas más posibilidades, porque con la ley de seno podría hallar perfectamente el ángulo C o el ángulo B. Como lo habíamos dicho, vamos a utilizarla para hallar el ángulo B. Así que, si tengo mi pareja de datos que es el ángulo y el lado de A, es decir, esto debo dejarlo, y quiero hallar mi ángulo B, ¿sí? Es decir, esta B que tengo acá, pues esto de seno no me sirve para nada, así que por el momento lo quito. Y ahora lo que yo debo hacer es reemplazar los datos que ya tengo. Entonces procedamos a reemplazarlos. Reemplazando entonces nos queda seno de 112 grados, ¿cierto? El ángulo A sobre el lado A, que fue lo que hallamos ahorita, 9,27, igual seno de B, esta B es la que me están preguntando, la que necesito hallar más bien, así que aún no tengo el valor, sobre el lado B, que equivale a 7. Recordemos que lo que yo necesito es solo la B, ¿listo? Así que tengo que despejarlo. Primero lo que voy a hacer es, este 7 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar.
Y de igual forma también debo despejar esta razón trigonométrica de seno, ¿sí? Como les digo, solo necesito la b solita, esto tampoco debe estar acá. Así que voy a pasar esta razón trigonométrica de seno también al otro lado. Recordemos que las razones trigonométricas al despejarse pues cambian a su inversa, es decir, si este seno lo tengo a este lado de la igualdad y lo quiero llevar al otro lado, pasa como arcoseno, o también denominado seno a la menos 1. Entonces hagamos ese respectivo despeje. De esta forma entonces quedaría ya despejado nuestro ángulo B. Y esto pues obviamente que ya lo hacemos con la ayuda de la calculadora. Cositas importantes, recordar que la calculadora debe estar en grados, no en radianes, es decir, su calculadora en la parte superior de la pantalla tiene que estar con una D, degree significa esa D, que significa grados en inglés. Y bueno, otra cosa también muy importante, cuidado con este seno a la menos 1, ¿listo? Sus calculadoras les permite también sacar la inversa, el seno a la menos 1 o arcoseno. Y utilizar también paréntesis, muy importante utilizar paréntesis en las calculadoras, ¿listo? No están ahí de adorno. Listo. Una vez nosotros resolvamos esto en nuestras calculadoras, nuestro ángulo B nos daría lo siguiente. Como resultado final entonces tenemos que B equivale a aproximadamente 44,43 grados. Con lo cual entonces ya tendríamos el valor de este ángulo B. Ahora lo último que nos faltaría por hallar sería este ángulo C. Y ustedes dirán, otra vez aplicar ley de seno o ley de coseno. Pues no, muchachos. Recordemos que los triángulos, absolutamente todos los tipos de triángulos tienen una propiedad. Y es que la suma de sus tres ángulos siempre da 180. ¿Sí? Siempre da 180, no importa cuál triángulo, qué tipo de triángulo ustedes tengan manejando. Sencillamente la suma de sus tres ángulos debe dar 180. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver o para hallar más bien este ángulo C? Muy sencillo. Estamos diciendo entonces que la suma de todos sus ángulos debe dar 180. Entonces colocamos 180 y le restamos los dos ángulos que ya tenemos. De esa forma entonces nosotros ya encontraríamos nuestro ángulo C. Entonces vuelvo y digo, colocamos 180 que es la suma de los tres ángulos y le restamos los dos ángulos que ya tenemos. Y entonces con el resultado de esta operación ya obtendríamos el valor del ángulo C, con lo cual es el siguiente. El ángulo entonces para C es igual a 23,77. Y de esta forma entonces ya obtendríamos todo el triángulo solucionado. Tenemos los tres lados, el valor de los tres lados, y ahora tenemos también el valor de los tres ángulos. De esta forma entonces nosotros aplicamos ley de seno y ley de coseno para solucionar todo un triángulo oblicuo ángulo.